Bienvenidos a Matedumate. En esta ocasión, realizaremos una mesa de reflexión sobre los retos y oportunidades que afrontan los investigadores en educación matemática que se insertan como profesores en posgrados profesionalizantes. Para realizar esta mesa hemos invitado a algunos colegas que trabajan en este tipo de posgrados y que han realizado sus estudios en posgrados de tipo investigativo. Hola, soy Ana Luisa Gómez Blancarte, trabajo en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en el posgrado de Matemática Educativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Briceño, trabajo en la unidad de matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y sí trabajo en un posgrado profesionalizante en matemática educativa. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika García Torres, trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro en el posgrado profesionalizante llamado Maestría en Aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas. Hola, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes. Mi nombre es María Esther Magali Méndez Guevara. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero. Laboro en la Facultad de Matemáticas del Nodo Acapulco y actualmente soy la coordinadora de la Maestría en Innovación de la Práctica Docente de Matemáticas. Gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a todos por aceptar la invitación y comenzamos con esta primera ronda de participación, en el cual nos gustaría que nos hablaran sobre cuál dirían que es el principal reto que han enfrentado en su labor como formadores de profesores de matemáticas. Sabemos que este tipo de posgrados que tenemos profesionalizantes, el punto es precisamente formar profesores que mejoren su labor, profesores que se conviertan en gente que lidere su trabajo y que aprenda cosas distintas de las que se hacen en un posgrado de investigación. En ese sentido, ¿cuál dirían que es su principal reto o ha sido su principal reto? Antes que nada, yo tuve la oportunidad de ser maestro de bachillerato por 2 años antes de iniciar un estudio de posgrado. De alguna manera he sido un poco sensible o he compartido ciertas dificultades cuando un profesor va a hacer una maestría en matemática educativa profesionalizante, ¿no? Pero sin embargo, creo que el principal reto que he enfrentado es cómo integrar la teoría con el profesor que sea plausible, porque lo que el profesor quiere es mejorar su práctica docente en el aula. Es algo que trato de ir mejorando con ellos porque no puedo ser muy teórico y pues yo vengo de un posgrado totalmente, al menos en mi generación, muy teórica, ¿no? Entonces, la manera de investigar pues cambia, ¿no? En ese sentido, cuando haces tesis profesionalizantes. Algo que hago es, primero con ellos, reflexionar un poco sobre el contenido matemático que enseña, es decir, problematizar ese contenido hacia una idea de un rediseño que pueda ser llevado al aula. Es ahí donde le hago ver la necesidad de algunos elementos teóricos y no implementar un sistema, sino algunos elementos teóricos que puedan servir para que él se desenvuelva en el aula, en su práctica docente. En ese sentido, intento que sean críticos, reflexivos de esa matemática que no fue creada para enseñarse, o sea, tienen que hacer una matemática para enseñar, lo que significa esa matemática. Y bueno, bajo estos argumentos he hecho diseños de situación, planeaciones, análisis de currículum, de tal manera que, pues, que ellos se hagan conscientes de que están modelando su práctica docente. Y pues yo que lo resumo así, todo lo que dije es cómo equilibrar esta parte teórica y práctica, porque están las discusiones, tanto aquí donde yo me desenvuelvo, si debemos usar teoría o no. Pero el profesor lo que quiere es, a veces cuando llega quiere estrategias, cuando entra en la maestría quiere estrategias y no es tanto así, sino lo que debe él es criticar el contenido matemático y transformar ese contenido para enseñar. Y bueno, creo que eso ha sido el reto en este tipo de tesis. Y todavía están las discusiones de qué es una tesis profesionalizante en ese sentido. Bien, pues uno de los retos es comprender desde dónde las profesoras y los profesores se plantean preguntas de los fenómenos educativos que experimentan en su práctica. En un primer momento, cuando ellos tienen que plantear un problema de investigación, esas preguntas suelen asociarse con elementos generales, quizá de orden didáctico, pedagógico, generales, y se requiere de un proceso de acompañamiento, de diálogo, para acercarlos a la disciplina de didáctica de las matemáticas. Por ejemplo, puede haber una maestra
que está interesada en analizar el uso de materiales manipulables con sus niños de primaria, y las preguntas que se planteen va sobre las características del material, si va a atraer la atención de los niños, si va a aumentar el involucramiento con la actividad, pero no se pregunta cuestiones sobre qué aprendizajes en matemáticas se puede favorecer con ese material manipulable. De modo que la problematización de los fenómenos, invitarlos a pensar y a formular nuevas preguntas, preguntas investigables dentro de la disciplina, me parece que es un reto en estos posgrados, porque los maestros tienen paradigmas bastante estables en su identidad sobre lo que es enseñar y aprender matemáticas. Pues bueno, esta pregunta es muy interesante. Yo quiero comentar a grandes rasgos que esta pregunta que se plantea en la mesa, nosotros como comité de diseño, he tenido la fortuna de ser parte del comité de diseño de este posgrado, nos preguntamos cómo replantearnos a la luz de la investigación que se puede realizar, no más investigación con el profesor, sino cómo atender, cómo escuchar primero al profesor, saber sus necesidades y desde lo que nosotros hacemos como investigadores, poderles acompañar en la solución a sus problemáticas bien específicas. En ese sentido, creo que el reto pues es contribuir al desarrollo profesional de los profesores de matemáticas, en nuestro caso, fomentando una reflexión sobre su práctica docente, para incorporar ideas, métodos o instrumentos que generen de alguna forma una innovación en su práctica docente, en su acción diaria, sin sesgar dicha reflexión a una postura teórica, que ese es el punto fino de una reflexión. Nosotros tenemos una postura teórica específica cuando hacemos una investigación, un método en específico. Entonces hay que darle a los profesores un panorama más amplio de eso. En concreto, en los proyectos de titulación con mis estudiantes, trato de plantear preguntas para la intervención en el aula. Es decir, trabajo sobre cómo su proyecto, su trabajo en específico aportaría una innovación en la práctica docente de un tema concreto. En particular es eso. Y no me pregunto cómo es que esa investigación aporta a mi línea o a mi teoría. Aprovecho para dar las gracias por la invitación y en mi caso sí es importante que hable de que se trata de un programa en línea. Entonces el contexto importa porque hay varios retos. Voy a comentar dos. Un reto sobre todo es la comunicación, estar en constante comunicación productiva con los profesores por los diferentes medios tecnológicos que empleamos. Y otro reto pues tiene que ver con su formación. Nosotros nos concebimos como una comunidad de práctica y en ese sentido un reto es equilibrar o tratar de hacer interaccionar la experiencia y la competencia. Y en este sentido, lo que entendemos por experiencia es el conocimiento que tiene el profesor sobre su propia práctica, el que ha adquirido durante toda su formación, su trayectoria, su práctica académica, y la competencia vista un tanto como aquel conocimiento que se ha construido en el campo de la investigación en educación matemática. Entonces, tratar de equilibrar y alinear a los profesores a esa experiencia con esa competencia sí es un reto. ¿Por qué? Porque los profesores llegan con problemáticas de aula, un poco lo que decía Erika y lo que decía el compañero Eduardo. Entonces, los profesores llegan con problemas prácticos que quieren mejorar en sus aulas en situaciones muy específicas. Y bueno, pues lo que se trata es más que nada de ayudarles a convertir esos problemas de aula en problemas de investigación. Yo creo que todos coincidimos en que el entrar a un posgrado profesionalizante lo primero que te demanda es esa necesidad de voltear a ver los problemas, digamos, de una manera distinta, desde la óptica de quien está directamente en el salón de clases y quien recibe a los estudiantes y tiene quizás necesidades mucho más inmediatas que las del investigador, que pueden ir poco a poco progresando y evolucionando de maneras distintas. Y quizá este reto que ustedes mencionan también es muy interesante de decir que quizá los profesores vienen más centrados o más enfocados en las cuestiones didácticas, de querer estrategias, querer materiales, querer cuestiones que sean para ellos más prácticas, sin voltear a ver que el contenido mismo también tiene ciertas características o ciertas cuestiones epistemológicas o fenomenológicas
que les generan esas otras dificultades didácticas, ¿no? Eso me parece muy interesante y también importante para reflexionar tanto desde el punto de vista del investigador que empieza a formar, como desde el punto de vista del profesor que entra a estos posgrados con cierta expectativa. La segunda pregunta que quisiéramos que compartieran con nosotros es, ¿cómo compaginan sus necesidades investigativas con los intereses de estos profesores? Es decir, tenemos nosotros como investigadores algunas cuestiones, exigencias por parte de CONACYT, exigencias por parte de las instituciones, que nos piden ciertos tipos de investigación o ciertos tipos de publicación o ciertas cuestiones que a veces son difíciles de compaginar con profesores que lo que quieren es resolver una problemática de aula y les cuesta trabajo escribir o les cuesta trabajo publicar o no hay suficientes revistas o espacios que ellos tengan para compartir cuestiones didácticas. Entonces, ¿cómo compaginan ustedes esas necesidades investigativas? Al respecto de esta segunda pregunta, mi línea de investigación es sobre la docencia en multigrado y telesecundaria. Cuando los profesores llegan al posgrado, yo los invito a sumarse a esta línea. Y el tema particular que se investiga atiende a los intereses profesionales de ellos. Por ejemplo, ahora está terminando su tesis uno de mis estudiantes, que es profesor de telesecundaria, y él tenía esa necesidad, esa inquietud de aportar algo a su modalidad. En tanto, a mí me interesaba explorar una hipótesis sobre la interdisciplina, y entonces encontramos que un trabajo posible era hacer una secuencia didáctica donde se movilizara esa hipótesis. Esto demandó en mi estudiante, que repito, es maestro en esta modalidad, de conocer, de aproximarse a elementos tanto teóricos como metodológicos para hacer el diseño de esa secuencia, después implementarla y al final analizar qué aprendizajes se produjeron en sus estudiantes. Entonces, creo que se produce conocimiento científico que aporta la disciplina, pero también, y esto me parece lo más importante, es que ellos encuentran un área que antes era desconocida, en donde su práctica se ve fortalecida con estos elementos, con mayor fundamento, con mayor sustento, pero que atiende una de sus necesidades prácticas. Pues en lo personal, la línea de investigación que he desarrollado versa sobre la construcción social del conocimiento matemático desde la modelación. En este sentido, el tipo de actividades escolares que trabajo con mis estudiantes de posgrado, de este posgrado en concreto, pueden trastocar temas escolares que tienen que ver con el álgebra, la geometría o el cálculo, por mencionar algunos, mientras que lo que estudiemos tenga que ver con el análisis de variaciones de una situación concreta y la promoción de herramientas matemáticas que permitan explicar o predecir un comportamiento. Si uso esta idea básica, puedo trabajar con los intereses de los profesores y los míos, porque puedo compartir con ellos una forma de proponer ideas de alguna forma innovadora para el tratamiento de los temas de sus clases. Entonces, atiendo una necesidad de ellos, pero también atiendo una necesidad mía como investigador. Pero además ahí lo que puedo ver es que podemos estudiarnos como el profesor investigador tratando de hacer visible, hacer accesible a un grupo de profesores sus constructos teóricos, y estoy de acuerdo con Eduardo que no se trata de decirle la teoría, sino los elementos que le podrían ser útiles para desarrollar o para mejorar su práctica docente. Y en este sentido, también es un escenario para eso, ¿no? Esto ha provocado en mí un interés genuino sobre los procesos que se desarrollan en este hacer. Yo más o menos les comentaba que ahorita estoy trabajando en la Facultad de Matemáticas en un programa de licenciatura y en un posgrado profesionalizante. Entonces, en un programa de licenciatura trabajo con el área de matemática educativa y me ha interesado conocer más de la literatura, de la investigación que se hace sobre la formación inicial. Y en lo general, por supuesto, sobre el desarrollo profesional docente, en donde el caballito de batalla para mis análisis sigue siendo la modelación en lo general. O sea, así lo compagino yo. Tengo datos y a partir de esos datos, pues sí me tocaría profundizar en los análisis con ellos, con los profesores que quieran hacerlo. No todos los profes lo quieren hacer. Ahorita yo tengo un par de estudiantes de la primera generación que puedo trabajar con ellos en reflexionar más allá de un producto de clase, pero no siempre se puede. Sí, mira, nosotros en nuestro caso tratamos de equilibrar las necesidades de los profesores y las exigencias de investigación
Hay diferentes mecanismos. Uno de ellos es invitando a los proyectos institucionales que cada año podemos meter, a proyectos externos como los financiados por CONACYT. Y también otra manera es las propias tesis. Todos nuestros estudiantes se gradúan con tesis. Tenemos mucha demanda, sobre todo en el posgrado de maestría. Si bien para titularse no se les exige una tesis, en el caso de doctorado sí se les exige una tesis. Entonces ahí se equilibra un poco, porque el estudiante tiene que sacar un producto para titularse y a la vez ese producto pues también te sirve a ti para ir cumpliendo esas exigencias de producción. Más bien donde hay un poco de, digamos, de problema es luego los estudiantes, pues sí les falta, la verdad, como su práctica pues no es la investigación, luego no tienen esas habilidades para apoyarte mucho en la escritura y también es estarlos acompañando muy de la mano para que te vayan ayudando en la escritura de artículos y es un reto como sintetizar todo tu trabajo de investigación en unas cuantas cuartillas para un artículo y que ese artículo pues sea un artículo que quepa en la revista en la que tú estás pensando, pero creo que es algo que sale, pues sí, no te deja descubierta a ti como investigadora y ellos también aprenden en esta disciplina. Es muy interesante lo que dice la doctora Annalisa porque forma parte de los retos, la escritura de la tesis con él, y no son muy hábiles en esa parte. Pero fíjate que en mi caso esta pregunta, mis necesidades, sí estamos un poco presionados, no presionados como regidos con una publicación de calidad, y cuando tú equilibras lo teórico y lo práctico, pues tienes que buscar la calidad para que algunas revistas las miren a ver, ¿no? Yo en mi caso he hecho modelación como Magali, pero también por situaciones tanto institucionales como causales, porque el mismo estudiante tiene una problemática que a veces no lo puedo llevar por medio de la modelación. He hecho otras cosas, he hecho diseños, he hecho rúbricas, he hecho estudios de planeaciones didácticas, pues son sus necesidades, ¿no? Y de alguna manera, pues no propiamente mi propio marco teórico, sino me pongo a trabajar otros marcos teóricos con ellos, ¿no? Pero sin embargo, y esta pregunta yo le había platicado con varios colegas, cómo hacer que estas tesis sean de calidad, y yo he visto como, conversando con un colega sobre, por ejemplo, yo he hecho muchos diseños con ellos, porque ellos vienen como tienen que hacer diseños con tecnología y todo, pero yo decía, ¿cómo evaluamos la usanza de un diseño si no solo se queda en una tesis? Y cuando digo la usanza es porque nos lo aplicamos en otros contextos, en otras situaciones, en otras escuelas rurales, urbanas, y hacer una transversalidad en comparación de todos esos resultados de esos diseños. Es un estudio de replicabilidad para que sea como una herramienta ya para el profesor, ¿no? Esto creo, me parece, es buscar los nichos que pudieran darle calidad a una publicación de una tesis profesionalizante. Actualmente, ahorita, todos los maestros estamos dando clase en línea. Y no estaba en su contrato ahorita, y esto ha generado una serie de nuevas prácticas. Ahorita mandan encuestas con la perspectiva del profesor ahorita. Eso es un nicho ahorita, en el cual se puede hacer investigación ahí y puede ser reconocida por revistas ahorita que lo estamos viviendo. Pues sí, yo pienso que es una oportunidad. Bueno, los de dominio afectivo, si quisieran ver la perspectiva del estudiante, ahorita cómo se siente él con su cuestión socioeconómica, cómo están aprendiendo, o sea, hay que buscarle en ese sentido para los intereses de ellos, pero también los tuyos, buscar ese hueco en el muro que pueda ser de calidad y que pueda ser buen visto por las revistas que son las que de impacto que pues nos piden para el CONACYT y para el SNI, para muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, tanto equilibrar teoría y práctica, pero hay que buscar esos nichos. Por ejemplo, con un profesor, lo último que hice, él quería generar una práctica de evaluación, más que un examen. ¿Qué otras prácticas de evaluación existen? Yo no me había metido en ese tema y me metí con él y salió algo interesante. Entonces, por ejemplo, yo no he visto mucho cómo evaluar los diseños. Tiene que ver mucho con la replicabilidad, que lo aplique uno, que lo aplique uno, que lo aplique uno, otras tesis profesionalizantes, y comparemos y vemos una replicabilidad del diseño. Eso es algo que, pues no, solo se queda en una tesis, y no, pues hay que ver su replicabilidad de los diseños. Entonces, por ahí hay que darle, ¿no? Es como otro reto. Mis necesidades, la de él, pero el reto de hacerlo
publicable. Sí, bueno, creo que para todos representa cierta adaptación a una forma distinta de entender la investigación, de entender la educación matemática y quizás compaginar, ¿no?, intereses entre los del profesor como un profesional de la educación y los tuyos como un profesional de la investigación. En este sentido, creo que también tiene que ver un poco con nuestras líneas, ¿no? Quizás adaptar la idea de la modelación es un poco más sencillo que adaptar la idea del conocimiento profesional, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estudio el conocimiento profesional del profesor, llevar a un profesor que lo único que hace es dar clases de aula a ese tipo de temas no tiene sentido alguno, porque para él esa investigación no le representa algo que vaya a poder usar dentro de su aula, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una adaptación distinta y, digamos, hacer paralelamente investigaciones, tanto las que a ellos les atraen, las que necesitan, las que requieren, como las que para mí son importantes. Sin embargo, creo que podemos tener nosotros que estudiamos cuestiones específicas de formación de profesor, incluso en el sentido de que esta parte que comentaba Magali de buscar cuestiones de profesionalización, de desarrollo profesional, de conocimiento profesional, pues también son parte importante de ese proceso. Y otra cosa que me gustaría señalar es que me parece que también es importante no solo buscar los nichos, sino crearles esos nichos también, esos espacios en los que ellos puedan empezar a publicar y también a mostrar esas investigaciones que ellos tienen, ¿no? Quizás es una labor que también tendríamos que comenzar a hacer, el generarles los espacios propicios para esos encuentros, ¿no? Bueno, la tercera pregunta, me gustaría que habláramos sobre cuál creen que es el principal beneficio que tiene trabajar en un posgrado profesionalizante. Precisamente ya hemos hablado como de estas adaptaciones, de estas necesidades que se tienen, de los retos, pero ¿cuál sería para ustedes el mayor beneficio que tiene el trabajar con profesores que directamente van a llevar esos conocimientos a un aula? Fíjate que escuchándonos, comparto muchas ideas con ustedes, pero en lo general creo que el profesor de matemáticas sin lugar a duda es parte fundamental en la tarea que nosotros queremos hacer, o sea, rediseñar el discurso matemático escolar o mejorar la calidad de la educación de la matemática en México, lo que querramos postular. El profesor es parte de este trabajo. Yo creo que uno de los beneficios que tiene el trabajar en un posgrado profesionalizante tiene que ver, sin duda alguna, con la práctica in situ, diría yo, porque nos permite poner en prueba nuestras hipótesis de investigación. Y un poco ya más o menos lo habíamos dicho. ¿Qué concretamente de lo que nosotros hacemos en nuestras líneas de investigaciones es funcional para el profesor de matemáticas y cómo las adaptamos con ellos? Y fíjense ahí que es también importante el punto, no adaptar para ellos. Yo puedo pensar en lo que el profe quiere y yo le puedo decir, aquí está el diseño bien bonito, bien estructuradito y ahí está, aplícalo y vas a ver que es la maravilla. Y no nos va a funcionar, o sea, nosotros mismos que lo hemos estado haciendo así no va a funcionar, pero si lo hacemos con ellos, un poco la idea que estamos tratando de hacer en la maestría es reflexionar sobre su práctica docente y si incorporamos elementos teóricos o metodológicos, reflexionarlos con ellos y saber cómo los van a integrar y si no los integran, ¿por qué no los integran? ¿Por qué no es para ellos funcional hablar de la modelación, de la resignificación, de los usos del conocimiento matemático, de todo el lenguaje que yo puedo usar teórico, pero qué es para ellos útil? ¿Y cómo lo adaptamos? ¿Cómo es que aterrizamos esas hipótesis teóricas o metodológicas que podemos hacer en la investigación al aula de clases de las matemáticas? Ese creo que es uno de los principales beneficios que tenemos y si somos cuidadosos de este tipo de cosas que estamos haciendo, porque todos lo hacemos de una u otra forma, recolectamos los datos empíricos sobre esta práctica, podríamos responder otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es funcional, por ejemplo, de las teorías que desarrollamos o de los métodos que desarrollamos en los escenarios escolares mexicanos? ¿Qué y cómo se pueden adaptar estos métodos o estas teorías? ¿Qué usa o cómo lo usa el profe? Podemos reflexionar y replantear nuestras propias hipótesis teóricas o metodológicas. En ese sentido, creo que tenemos un nicho, como dice Eduardo, muy rico. Tenemos que pensarlo muy bien y recolectar la información necesaria y ampliar nuestro panorama, porque es verdad, como dice Lalo, a veces el profe no le interesa hablar de modelación, le interesa hablar de otra cosa. Entonces, yo tendría que valorar si acepto el reto y si acepto el reto, reconocer todo lo que hay en el campo y poder nutrirlo. Un tanto también el reto puede ser incorporar al profe de matemática en nuestra disciplina, que no se sienta abandonado, que no se sienta que él es solo el único que tendría que resolver su problema de lo que le pasa en el aula de clase, sino que reconozca que tiene una comunidad, como dice Eric, tiene una comunidad a la cual puede acudir y con la cual puede acompañarse
en el desarrollo de su práctica docente. Yo creo que por ahí va un poco la idea del beneficio de este tipo de posgrados. Yo creo que el beneficio de trabajar en un programa profesionalizante es un aprendizaje mutuo, porque aprende tanto el investigador como el profesor. El profesor aprende los diferentes aspectos teóricos, metodológicos que se le brindan en el programa, tanto durante los cursos como en el desarrollo de su tesis. Me atrevo a decir que es en el desarrollo de la tesis donde suele aprender un poco más, ya que la lleva desde el inicio hasta que esta concluye en los 2 años de en el caso de maestría, 3 en el caso de doctorado. Y es bonito escuchar cuando los profesores leen un artículo, se identifican con alguna problemática, ven cómo ahí se resolvió y dicen, ok, yo lo voy a hacer así en mi aula. Esto me pareció interesante, no lo había visto de esta manera, no había visto que el discurso era un aspecto importante para el aprendizaje de las matemáticas, es una herramienta más, como lo es el uso de una tecnología, el discurso también es una herramienta más para favorecer un aprendizaje significativo. Entonces, cuando los cuestionas sobre su práctica, les das elementos que les ayuden a entender esa problemática, a entender que no son los únicos que tienen problemas, que hay muchas personas que comparten sus mismas problemáticas y yo creo que ese es el aprendizaje que ellos se quedan. Yo no sabría decirte si ese aprendizaje es continuo, si una vez que terminan el programa lo van a seguir llevando a cabo. Qué tanto cambio pueden hacer ellos en su práctica y con sus estudiantes. Lo que sí puedo decirte es que se vuelven más sensibles, se vuelven más reflexivos, aprenden a ver su aula desde otro punto de vista, ya desde un punto de vista más como, sí, un poco más con toques de investigación, de reflexión, ¿por qué no me comprende? Puede ser esto, puede ser la actividad, puedo ser yo, puede ser el alumno, ya no es siempre un solo elemento el que interviene. Entonces, los investigadores también aprendemos porque tenemos la materia prima, se podría decir, las problemáticas que tenemos son de primera mano y es muy bonito interactuar con los profesores y que ellos nos compartan su experiencia, aunque uno ha trabajado también en la docencia, ya no está en ese ambiente, ahora está en un ambiente más de investigación y ellos te siguen retroalimentando, sigues viendo que hay problemáticas que continúan, sigues viendo que ha visto mucha investigación en cierto tema, en cierta problemática y que al parecer aún persigue dentro de las aulas en contextos muy específicos. Entonces, yo creo que en este sentido el beneficio es un aprendizaje mutuo. Sí, cierto, o sea, tenemos una realidad de aula de primera mano cuando trabajamos con profesores y de alguna manera lo tenemos de forma directa por medio de ellos, pero bueno, cada tesis profesionalizante te nutre de dificultades, ¿no? Te vas llenando de un cúmulo de conocimiento de esas problemáticas que enfrenta el profesor sobre qué lleva a proponer el tema de investigación. Esto te lleva a proponer un tema de investigación. Pero bueno, yo, ¿qué aprendo cuando hago tesis de profesionalizante? Decía, pues me he abierto a estudios de planeación didáctica. No saben cómo planear, nadie les formó para eso y vienen con investigación de ese tipo, cómo organizar una clase, hacer diseños, etcétera, ¿no? Es padre porque uno aprende un diálogo con él y tú igual cuando tú le explicas esas problemáticas, cómo pueden ser tratadas desde la matemática educativa, se motivan, se apasionan y bueno, es padre ver esa parte, ¿no? Cuando interactúas con ellos. Bueno, mencionaba hace rato algo que he aprendido, la última tesis que dirigí es sobre evaluación y lo aprendí porque el profesor dijo, yo puedo hacer diseños, pero ¿cómo evalúo mi diseño? ¿Cómo sé que el argumento del estudiante forma parte de una respuesta válida, ¿no? Entonces se diseñó rúbricas para evaluar no solo un examen sumativo, o sea, se diseñó rúbricas y en ese sentido uno aprende de acuerdo a la necesidad que él quería. Yo necesito saber cómo evaluar, yo sé hacer diseños, era una tesis de doctorado, pero nunca lo evalúo. Entonces se hizo un aparato ahí con rúbricas, con análisis, con la teoría misma ahí, en esas rúbricas, entonces uno aprende. Creo que ese es un beneficio que uno pues aprende, ¿no? Con esas tesis profesionalizantes. La otra cuestión que quiero decir es que también se nos hace una encuesta
sobre cómo afectamos nuestras investigaciones a la sociedad. Y una manera de afectar a la sociedad es hacer estas tesis profesionalizantes, porque ellos van a aula, como dice la doctora, no sabemos, pero sí sé que algo tienen ahí. Se les queda algo del trabajo profesionalizante que hizo, de la tesis, que sí ha mejorado su práctica. O sea, yo sí considero que sí lo hará en esa edad. Pues había que hacer estudios sobre cómo han llevado ese proceso después de un posgrado, pero yo creo que en esa encuesta nos piden eso, que si esas publicaciones serían válidas, fíjate, si fueran válidas ese tipo de publicaciones, y a veces no las consideran. Pero mira, ¿no? Si afectamos a la sociedad en el sentido, ¿por qué no nos aceptan materiales didácticos que pueden implementados en el aula? Y uno aprende eso con estas tesis, hacer eso. Yo hasta ahorita no he podido hacer un libro y está en mis objetivos, o sea, hacer un libro para el aula, porque yo era profesor por todo el trabajo de tesis. Ese es el beneficio, otro beneficio de mi parte, y cómo afectas a la sociedad, en este caso, al aula, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es lo que he aprendido hasta ahorita en el trabajo profesional. Coincido con lo que han mencionado mis colegas. Yo agregaría 2 elementos adicionales. Mi experiencia personal, un beneficio que creo que he vivido este proceso en posgrados profesionalizantes es, por supuesto, ya se mencionó, conocer esas realidades que en ocasiones uno puede tener hipótesis de cómo ocurre en un aula cierto proceso de aprendizaje, pero los profesores te dan esa realidad. Y he tenido la oportunidad de interactuar con diversos colectivos docentes, de investigadores, que yo no conocía antes. Yo no había tenido la oportunidad de, ahora me muevo mucho en educación básica, preescolar, primaria, y son colectivos que realizan trabajos bien interesantes, que son diversos. Uno entiende las lógicas en las que van generando sus propios productos, que si bien podríamos desde la investigación pensar que no son productos publicables, son elementos muy interesantes que nutren su práctica. Estos colectivos, participar con ellos, conocerlos, intercambiar opiniones, ha sido muy enriquecedor para mí. Otro elemento es que como investigadora en la disciplina he tenido que aprender de nuevo ciertas teorías, porque en este afán de que la pregunta no provenga de la teoría para contestarle a la teoría, sino que la teoría tenga que explicar el fenómeno de aula o de la práctica, demanda hacer uso de marcos conceptuales, por ejemplo. Tratar de identificar qué elementos son los pertinentes para que un profesor los analice y con base en ellos pueda dar explicaciones plausibles de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo. Ese ha sido un gran aprendizaje para mí. El tema central, creo que para toda la comunidad de educación matemática, sería la pertinencia del uso de las teorías, que es un tema que trasciende, por supuesto, la situación de aula, pero creo que nos posicionaría como una ciencia, que finalmente estamos en una ciencia social, con una perspectiva, retomando lo que decía el doctor Eduardo, de ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué hacemos ciencia? ¿A quién le va a servir esos resultados? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Y quiénes son los usuarios de esa ciencia? Entonces creo que esta reflexión, que es la última que quiero compartir, sería con respecto a toda la comunidad de educación matemática. Creo que es un reto, se convierte en un reto, tal como el nombre de esta mesa, retos, es un reto, pero en lo colectivo. Yo creo que ha sido muy interesante precisamente por eso charlar con ustedes, porque observamos no solamente estos retos y beneficios que todos vemos, sino que observamos también esa pasión que nos ha generado a nosotros, a todos, poder trabajar con algo que va directamente a impactar en donde se necesita impactar, que es en la enseñanza y en el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿no? Es el profesor quien está en esa primera línea y quizá los formadores de profesores los que quedamos en la segunda línea, ¿no? Y por eso esta labor es realmente importante tomarla pues de una manera seria, pero también una manera de reflexionar al respecto de lo que se requiere, de lo que te demanda, no solamente tu formación como investigador, sino digamos tu conversión de investigador a formador también, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una ronda final de reflexiones. Me gustaría que cerraran cada uno con una reflexión personal de lo que quizás les ha generado como esta mesa o les ha generado el haber pensado en estas preguntas a lo largo de este tiempo que se les propuso. Mira, yo quiero reflexionar un poco sobre la mesa, el tema de la mesa. A mí me parece que en términos generales, si pusiéramos en una balanza, yo creo que son más beneficios que retos
los que tenemos nosotros como investigadores, el hecho de ser ahora educadores o formadores, más bien guías de profesores en servicio, por lo regular son profesores en servicio, yo creo que tenemos mucho más beneficio que aquellos programas que trabajan con también profesores, no necesariamente en servicio o simplemente no es profesor. Vaya, que no es un programa profesionalizante. Tenemos un beneficio porque los tenemos a ellos, porque tenemos las problemáticas directas, porque las tenemos a la primera mano, porque el hecho de trabajar codo a codo con ellos nos permite aprender, como ya lo había dicho, aprender juntos. Tú como investigador te vas volviendo expertise, porque una cosa es lo que tú aprendes cuando te formas, lo que aprendes cuando ya estás desarrollando una tesis. Otra cosa es dirigir una tesis. Dirigir una tesis, llámese de maestría, llámese de doctorado, como dicen mis compañeros, mis colegas, aprendes aspectos que a lo mejor no habías visto. O sea, en mi caso, mi línea de investigación es la educación estadística y probabilidad, pero también trabajo lo que es la formación y actualización docente. Entonces, de repente hay estudiantes que hacemos como tratar de llegar a intereses mutuos, que ellos también se beneficien, pero que yo tampoco me salga tanto de mi línea. Sin embargo, aún en mi propia línea, yo creo que me he vuelto pues más estudiosa. Yo nunca voy a usar la palabra experta, siempre voy a usar la palabra estudiosa de esa línea, y ellos me ayudan a ser estudiosa de esta línea y me ayudan a conocer más, a estar al día con las investigaciones. Y ellos también se nutren. ¿Por qué? Porque el profesor, como decía el compañero, casi siempre llega queriendo una receta. ¿Cómo le hago? Mira, mis alumnos no aprenden, no ponen atención, están muy desmotivados, lo que tú quieras. Pero nosotros como estudiosos de esta disciplina no tenemos la respuesta, porque lo que funciona en una clase puede no funcionar en otra. Y no las hay, no hay una receta de cómo enseñar. Sin embargo, hay más que una receta. Hay muchas maneras de ver lo que está pasando. Hay muchos lentes para ver la problemática. Y entonces los profesores que entran queriendo una receta, queriendo una estrategia para solucionar, aprenden más que eso. Y resulta que la receta la hacen ellos mismos. Ellos mismos aprenden el qué, el cómo, pueden mejorar su enseñanza. Y yo pues nada más invitar a todos los profesores a tomar cursos de actualización, llámese cursos de posgrado, como son los nuestros, donde pueden tener el título ya sea de maestría, de doctorado, porque no es solo como un papel más que te va a dar a lo mejor, por supuesto, una estabilidad laboral, económica, ¿por qué no? Son intereses personales y son válidos, pero creo que muchas de sus interrogantes se pueden responder en un programa profesionalizante como un posgrado, maestría y doctorado. Yo creo que nosotros en un proceso como estamos formando, tuvimos vivencias y experiencias en cuanto a lo que es hacer investigación. Y bueno, uno sale y entra a un posgrado profesionalizante. Y bueno, como hay retos y beneficios, el reto es cambiar estas prácticas de formación, ¿no? O sea, tus vivencias y experiencias empiezan a evolucionar otra vez en este escenario. Y bueno, esa es parte del reto. Cómo integrar teorías, cómo integrar parte de la teoría, cómo cubrir las necesidades del profesor. No puedes, en mi punto de vista, no puede ser muy tajante en no aceptar solo lo mío, o sea, porque hay cosas que realmente son pertinentes a tratarlas bajo esa perspectiva. Entonces, pues son retos, estas vivencias siguen todavía evolucionando, como dice la doctora, vas aprendiendo, vas a ser estudioso de otras cosas que en un posgrado, pues tú estás en tu línea, en tu tesis, te abres el abanico. Entonces, pues esos son los beneficios. Tienes un cúmulo más abierto de conocimientos sobre lo que es la realidad del aula, lo que es cómo llevar investigación ahí en esa aula. Y lo otro que sabemos es cómo hacerlo pertinente y de calidad, o sea, cómo hacer que esos trabajos sean pertinentes. Yo digo, estos afectan a la sociedad y nos piden mucho cómo afectamos a la sociedad, y el profesor es el medio y la solución junto con él para afectar esas aulas, ¿no?
y hacerlos que pues mejoren su práctica y mejoren los aprendizajes, salgan mejor los estudiantes en las pruebas, etcétera. Yo creo que retos y beneficios, el gran reto es ese, y el beneficio es que vas aprendiendo en todo ese proceso de muchas cosas, que en un posgrado, que como formación, pues en un posgrado aprendes otras teorías, pero aquí aprendes la realidad de lo que sucede en el aula, ¿no? Entonces eso es lo que yo me quedo con esto de retos y beneficios. Quiero concluir mi participación agradeciendo la invitación de Matedumat, a mis colegas también por sus valiosos aportes, y terminaría planteando una pregunta para quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes están interesados en estas temáticas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y es: ¿cómo entendemos la profesionalización? Porque si la entendemos como un proceso de vincular teoría práctica, entonces reconocemos todos los saberes como válidos y reconocemos que habrá algunos que nosotros sobre los cuales no tengamos un dominio, pero que la colaboración va a ser ese elemento importante. Plantear esta pregunta: ¿qué entendemos por profesionalizar? ¿Quiénes tienen que participar de este proceso? ¿Qué aprende cada uno de estos participantes? Y terminaría reconociendo la labor, por supuesto, de los profesores de matemáticas como ese agente fundamental para el cambio educativo. Pensar que a una escala inicial, desde su práctica, estos posgrados profesionalizantes les dan elementos, pero que en este continuo proceso ellos van generando autonomía, ellos van siendo líderes de su comunidad, ellos van generando nuevos colectivos, y aunque quizás sea difícil sistematizar ese grado de incidencia de estos posgrados, creo que en este proceso de profesionalización aportan mucho. Pues igual agradezco al canal Matedumat por la invitación a reflexionar en el colectivo. Pues yo quiero finalizar mi participación diciendo que el posgrado profesionalizante nos ofrece un escenario para trabajar hombro a hombro con los profesores por un fin común. Aprovechemos ese escenario para dialogar y reflexionar con el profesor de forma horizontal. En ese sentido, tendríamos que repensar dos puntos. Tal vez hace falta sensibilizarnos, no solo sensibilizar al profesor sobre tal vez las necesidades que pueda tener sobre una mirada teórica, una mirada reflexiva, sobre distintas formas de atender una problemática, sino también sensibilizarnos nosotros mismos como investigadores sobre cuáles son las necesidades reales del aula de matemáticas y cómo adaptar todo nuestro sistema teórico a un escenario en particular. Entonces, esto nos va a generar situaciones de aprendizaje con una comunidad que está directamente relacionada con los jóvenes, con los niños, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar escenarios de aprendizaje en lo general. El otro punto también es que necesitamos generar medios que acompañen a nuestros egresados. Por lo que decía la colega Ana Luisa, es necesario trabajar con los profesores, generar comunidades, como también menciona la colega Erika. Es necesario trabajar en comunidad. El profe, igual que cuando egresa un joven de una licenciatura o un profesor de posgrado, algo va a cambiar en su práctica, sí, pero si lo dejamos totalmente solo y no tenemos como el contacto, lo descobijamos totalmente, a lo mejor le va a volver a ganar el sistema y lo poco mucho que ha reflexionado sobre su práctica se va a volver a perder. Entonces necesitamos acompañar al profesor en su análisis sobre su reflexión de la práctica, sobre la incorporación de ideas, sobre la incorporación de métodos, de elementos teóricos, si es que los llega a necesitar, si es que siente la necesidad de hablar de alguna estrategia teórica o alguna estrategia metodológica. Y en ese sentido, pues, este tipo de posgrados para este tipo de posgrados, más bien, tendríamos que generar medios para trabajar con las necesidades que nacen de la problemática del aula y encontrar formas de adaptar nuestras necesidades de investigación y reformular en alguna forma de las hipótesis mismas de la investigación que nosotros desarrollamos. Y un poquito es la idea que nosotros estamos tratando de desarrollar en la maestría en innovación de la práctica docente de matemáticas. Estamos tratando de trabajar con el profesor en servicio, reflexionando con él sobre su práctica docente y pues por ahí vamos. Gracias. Bueno, gracias a los cuatro por sus participaciones, por su reflexión, por prestarse a esta mesa de diálogo en la cual lo único que queríamos pues era precisamente eso, realizar una reflexión colectiva y observar también
que es importante darle valor y darle peso a estos tipos de posgrados, este tipo de programas, tanto por la labor que realiza el profesor y por las ganas que tiene de seguirse preparando y establecer, pues quizá mover un montón de cosas dentro de su vida para realizar programas de posgrado como estos, y también del investigador que se entrega a esta labor, quizá haciendo también una modificación de sus prácticas como investigador, de su forma de trabajo, de sus intereses y de sus conocimientos para poderlos adaptar y ofrecerlos a alguien que en ese momento requiere, tiene necesidades distintas, ¿no? Y creo que en ustedes se ha visto precisamente esa idea, esa entrega, ese querer hacer, y como dicen, además de una manera, ni siquiera es una cuestión de sacrificio, es una cuestión de placentera, en el sentido de que se aprenden nuevas cosas y se forman nuevas cosas como investigadores, y también entendemos y reconocemos nuevas cuestiones como formadores, ¿no? Acercándonos a una labor que creo que es muy bonita, que es el trabajo directo con profesores de matemáticas. Entonces, bueno, muchas gracias de parte del canal Matedomat, y les agradecemos su participación, su reflexión y su tiempo. Y bueno, a todos ustedes que están viendo este video, les agradecemos estar en el canal, les agradecemos observar este tipo de análisis que se hacen, estas mesas de trabajo, y los invitamos a suscribirse, a darnos un like y a continuar viendo los videos para que podamos continuar con esta labor de divulgación de la educación matemática.